Sí, mis hermanos. Por la gloria de Dios vamos a comenzar un viaje otra vez a través del libro del Evangelio de Lucas. ¿Por qué es importante, mis hermanos, predicar de esta manera? ¿Por qué es importante escudriñarla, sumergirnos así en la palabra? Bueno, primero porque Cristo lo mandó. Cristo mandó escudriñar las Escrituras, que es precisamente lo que hacemos cada domingo, mis hermanos. Pero, mis hermanos, algo que Dios me traía en la mente, y fue una de las razones por las que Dios puso en mi corazón, confirmó y todo, escudriñar el Evangelio de Lucas. Yo no sé cómo fue su momento de salvación, yo no sé cómo fueron sus primeros días, sus primeros meses de salvación, pero yo recuerdo bien claro algo cuando recién fui salvo. Yo había tratado de leer la Biblia antes de ser salvo, y pues, X, ¿no? Una literatura más. Pero después de ser salvo, mis hermanos, yo recuerdo que cuando leía los evangelios, me soltaba llorando. A diferencia de las epístolas, mis hermanos, las epístolas hablan un poquito más a la iglesia, un poquito no tan personal las palabras de Dios, aunque todo es palabra de Dios. Sin embargo, los evangelios, mis hermanos, es la palabra directa de Jesús. Es lo que los escritores inspirados por Dios registraron como la palabra directa de lo que dijo Jesús. Vuelvo a recalcar, todo es palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, esa emoción, ese sentimiento, ese gozo de leer los evangelios es muy diferente a leer las epístolas. Que también hay gozo, ¿eh? Mis hermanos, los evangelios nos relatan la obra redentora del Salvador, nuestro Salvador, Jesucristo. Dice un versículo por ahí, dice, estas empero, o sea, hablando del evangelio, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mi fe, y creo que es por lo que lo puso Dios, es porque va a salvar. ¿Cuándo? No sé, mis hermanos, no sé cuánto tiempo va a tardar. Es el evangelio más largo de todos. Pero bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar, no sé. Pero mi fe, no sé, lo que Dios ha puesto en mí es salvación. Sus mensajes para salvar. Y para nosotros, son mensajes para confirmar nuestra fe. Y ahorita vamos a ver eso. Como le digo, mis hermanos, vamos a sumergirnos en el evangelio de Lucas. Autor, Lucas. Amén. El único gentil en escribir algún libro de la Biblia. ¿Sí? Nadie más ha escrito, ningún otro gentil ha escrito un libro de la Biblia más que Lucas. Lucas fue médico, fue un historiador y también fue misionero. Amén. Misionero respecto a que anduvo al lado del apóstol Pablo. Fue y estuvo con Pablo hasta el final de sus días, hasta la muerte de Pablo. Pablo habla de él en Colosenses, si no me equivoco, como el médico amado. Su evangelio, mis hermanos, el evangelio de Lucas, es el más largo de todos, como les he comentado ahorita. Pero además de eso, su evangelio es la precuela de lo que ya predicamos en su momento. El evangelio de Lucas es la precuela de Hechos. La precuela, yo creo que la mayoría a lo mejor estamos relacionados con esa palabra en las películas. Sí, cuando sale una película y luego sale otra película, pero es la historia antes de lo que ya vimos en esa película, eso es una precuela. Bueno, el evangelio de Lucas es la precuela a Hechos. Su evangelio, mis hermanos, fue dirigido a una audiencia gentil. Fue dirigido a una audiencia gentil. Lo principal que va a hacer Lucas es mostrar cómo Jesús vino a traer esperanza a toda la humanidad. No nomás a los judíos, no nomás a Israel, sino a toda la humanidad. Vino a traer salvación al pecador. Acompáñenme en su Biblia, capítulo 1, versículos 1 al 4.
habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas del principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Lucas, mis hermanos, y me encanta su evangelio, me encanta su manera de escribir, me fascina cómo ordenó el evangelio Lucas. Pero Lucas, mis hermanos, como ya les dije, era un hombre estudiado. A diferencia de Pedro y algunos de ellos, Pedro pues era nomás un pescador, probablemente no tenía muchos estudios, pero Lucas sí era un hombre estudiado. Y además de ser un hombre estudiado, era también un buen historiador. Si se fija, el evangelio comienza dando como un prólogo, Lucas, antes de introducir a todo lo que él registró. Ahora, sus dos escritos, tanto Lucas como Hechos, mis hermanos, tenían el mismo receptor. Y ese era el excelentísimo Teófilo, dice la versión 1960. Teófilo pues simplemente era alguien de la alta sociedad que probablemente había escuchado del evangelio. Tanto Lucas como Hechos también tenían el mismo objetivo, mis hermanos, que era escribir por orden, o la palabra ahí se traduce como escribir de una manera meticulosa, escribir un relato cuidadoso de lo que había sido la historia redentora de Cristo. De lo que había sido la historia, como dice Lucas, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y que después fueron ministros, pastores, ancianos de la palabra. Lucas no había sido testigo ocular de Cristo. Lucas no caminó con Cristo. Lucas, mis hermanos, fue salvo probablemente por la predicación de los apóstoles. Pero como buen historiador, que fue Lucas, sus fuentes fueron testigos de quienes después se convirtieron en pastores predicadores, como lo acabo de mencionar. Donde Lucas recabó la información fue con los mismos testigos que lo vieron cara a cara a nuestro Señor Jesús. A diferencia de todos los demás evangelios, Lucas fue recabando, investigando cuidadosamente todas sus fuentes y ordenándolo todo de una manera... me gusta mucho, mis hermanos, ya no sé cuántas veces le dije, me gusta mucho porque es un evangelio que calla bocas seculares. Es un evangelio muy apologético porque da lugar, fecha, nombre, época, todo, para que no quede duda. Ahora, quiero que vean, mis hermanos, que como dice Lucas, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas ha sido instruido. O sea, Lucas hizo todo este esfuerzo, mis hermanos, por el bien de un hombre. Por el bien espiritual de un hombre, que no sabemos con certeza si era salvo ya o no, pero Lucas hizo todo este esfuerzo de escribir Lucas y Hechos, su evangelio y Hechos, para la salvación de un solo hombre. Pero Dios lo obró para la salvación de muchos entre nosotros aquí presentes. Mis hermanos, a pesar de no haber sido un testigo ocular, como les decía ahorita, su evangelio fue el más largo, el más detallista y el más completo de los cuatro. Quiero que lo piense de esta manera. Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a los apóstoles. Lucas tuvo la oportunidad de sentarse con ellos y que le redactaran la historia de nuestro Señor Jesús. Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a María. Porque ninguno de los otros tres evangelios redacta lo que pasó con Juan el Bautista, nomás Lucas. ¿Por qué? Porque él sí se pudo sentar. Bueno, fíjese su mente cómo funcionó, cómo Dios obró en él, cómo su mente funcionó de que voy a redactar la historia, lo voy a escribir y voy a escribir todo desde que comenzó. O sea, su mente, los otros evangelios fueron a lo que vamos, Mateo, Marcos, pero Lucas se sentó y su evangelio es tan bien estructurado que lo empezó todo, ahora sí que desde el principio.
Lo que ahorita leímos al principio de Zacarías, mis hermanos, pues muy probablemente se lo contó María. Inclusive tal vez hasta tuvo oportunidad de entrevistar a Elizabeth. Tuvo la oportunidad de entrevistar también a los 120 en Pentecostés y a muchos otros testigos oculares de Jesús. Mis hermanos, que el viaje en el Evangelio de Lucas nos confirme nuestra fe y que al pecador lo lleve a creer en Cristo para estar en sus pies. Versículo 5. Ahora sí empezamos. Eso fue la pura introducción. 10 minutos. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Este Herodes, pues ya es el primero de muchos que iban a venir. No me voy a meter en tanto detalle ni nada, mis hermanos, pero es el primer Herodes. Es el Herodes que manda a matar a todos los niños cuando Jesús, después del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Después se nos presenta a un sacerdote llamado Zacarías. Él no tenía nada en especial. Él era uno de los miles de sacerdotes que había en Israel. No tenía absolutamente nada en especial. Y su esposa llamada Elizabeth, quien venía del linaje de Aarón. ¿Sí? Y que todos sabemos quién es Aarón. Versículo 6. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y aquí es donde más me voy a detener. Uno de los puntos donde más me voy a detener. Quiero que se sitúe, mis hermanos, en el contexto histórico religioso en que estamos empezando el Evangelio de Lucas. No hubo profeta durante 400 años. Dios no había hablado a su pueblo durante 400 años. Ninguna aparición, ningún ángel, nada durante 400 años. 400 años que Israel poco a poco, tal vez ya no cayó en la idolatría, pero sí cayó en la hipocresía religiosa. Donde se desarrollaron muchas sectas hipócritas que cayeron en el legalismo, fariseísmo y todo lo demás. Sí había pecado, y había bastante, como lo vemos en la vida de Jesús y lo vamos a ver en Lucas, en los evangelios. Había bastante pecado y también había bastante hipocresía religiosa. Pero en medio de ese ambiente, mis hermanos, hipócrita, había un matrimonio que no era justo delante de los hombres. No, dice la Biblia que era justo delante de Dios. Son dos cosas muy diferentes. En ese tiempo todos los fariseos trataban de ser justos delante de los hombres. Pero nadie buscaba ser justo delante de Dios. Y este matrimonio, ya avanzado de edad, como vamos a ver ahorita, avanzado de edad, o sea, no eran nuevos, no, ya tenían años de matrimonio, seguían siendo fieles al Señor. El que Dios denomine a alguien justo es solo por gracia, porque nadie lo es por sí mismo. La salvación de ellos, de Zacarías y de Elizabeth, era de la misma manera en que siempre ha sido, por fe. Abraham, mis hermanos, en Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Tuvo fe en Dios y Dios se lo contó por justicia. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre. La fe, mis hermanos, en el Dios verdadero de la Biblia, no en el Dios que habían inventado los fariseos. Fe en la ley, en que la ley de Dios es recta y cierta y que nosotros no somos capaces de cumplirlas. Fe en el perdón de Dios por medio del arrepentimiento. Fe en la obra de Cristo. Mis hermanos, nosotros que somos salvos, si usted dice que es salvo, debe tener fe en la obra de Cristo.
Debe tener fe en que Cristo murió por usted de la cruz. Debe de creer que Dios se hizo hombre y pisó esta tierra. Y tomó su lugar en la cruz y llevó su ira y sus pecados en la cruz. Mis hermanos, esto es locura, dice Pablo, para el que se pierde. Pero mis hermanos, si su corazón ha sido redimido, si su corazón ha sido realmente transformado, muy seguramente ha cuestionado constantemente la Biblia. No digo que no tengamos dudas, yo también tengo muchísimas dudas. No de mi fe, cosas que no alcanzo a entender de la Biblia. Pero ese es el punto. Yo no tengo duda de que el día que me muera, mis ojos los voy a abrir con Él. No tengo duda ni la más mínima. Yo le pregunto a mi hermano, si usted tiene fe, porque es algo que va a disminuir en los últimos tiempos. ¿Tiene fe, mis hermanos? Pero aquí estoy hablando, todavía no me meto en la fe de confiar en Dios, estoy hablando de la fe de salvación. ¿Realmente tiene fe de que Cristo murió por usted en la cruz de Calvario? ¿Realmente tiene fe de que el día que cierre los ojos va a estar en la presencia de Dios? ¿De verdad? Fe, solo por fe, sola fide, en Cristo Jesús. Una vez de que nuestra fe ha sido puesta, si decimos tener fe, cuando la fe, creemos en Dios, ha sido puesta en nosotros, mis hermanos, también la justicia de Cristo ahora es impuesta en nosotros y somos justificados. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo no sé cómo fue su momento de salvación, yo no sé cómo fue que se entregó a Cristo, yo no sé exactamente cómo fue cuando usted dijo, soy salvo, pero mi hermano, algo que debe ser el común denominador en todos los cristianos es sentir libre de mi pecado, libre de mis cargas, porque Jesús las pagó en la cruz. Soy libre, ya no tengo el peso del pecado sobre mí. Mis ojos han sido abiertos, mis ojos espirituales, ahora tengo un amor que no tenía y todo nomás por fe. No tengo pruebas de que Jesús resucitó, no tengo pruebas de que murió en la cruz, físicas me refiero, a que murió en la cruz de Calvario por mí, no tengo nada de eso, lo único que tengo es lo que Dios me ha dado, que es fe en su Hijo Jesús. Una fe que no es de nosotros, sino es don de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros, mis hermanos. Por eso, ahora somos justos delante de Dios. Porque la perfecta justicia de Dios me fue imputada y mi injusticia fue puesta en nuestro Señor Jesús. Decía Calvino, Cristo no justifica a ningún hombre sin también santificarlo. Fíjese cómo continúa el versículo. Y eran ambos justos delante de Dios, andando, es un verbo en perfecto continuo, si no me equivoco. Andando continuamente, mis hermanos, sin reprensión, en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Si digo que tengo fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Si digo que tengo fe, mis hermanos, entonces mi caminar va a ser muy similar al de Zacarías y Elizabeth. Andando sin reprensión en todos los mandamientos del Señor. Si realmente, mis hermanos, tenemos fe, entonces tenemos un nuevo corazón, entonces hemos sido regenerados y nuestra vida es santa. Santa. 24/7. Desde que Cristo me salvó. Es bien fácil empezar.
Es más, hay personas que han empezado mejor que usted y que yo. Ahí se lo digo. Personas que al año 10 yo los estaría predicando al medio, mejor que usted y mejor consagrados que usted y que yo. Confía que porque está empezando bien, ¿es salvo? No, cuidado. Hay fe temporal. Decía mi pastor, nuestro pastor Carlos, pues es el Señor. Cada viejito tiene su cencerrito. Cada uno tiene la campanita que suena. Escudriña, mi hermano, si es salvo. No sé, Dios me de Teduki. Escudriña si es salvo, hermano. Porque si no tiene una vida comprometida con el Evangelio, con la obra de Dios, pues entonces, ¿de qué lo salvó el Señor? Si su vida no refleja a Cristo, mi hermano, entonces ¿de qué lo salvó el Señor? Si ahora lo que dije que dejé, lo sigo haciendo, entonces ¿de qué te salvó el Señor? Mis hermanos, hace falta mucho compromiso con la obra del Señor. Hace falta mucho, mi hermano. Hace falta mucho, tercer nivel de énfasis. Hace falta más compromiso, mis hermanos. No lo voy a decir. En medio de la hipocresía y pecado, en ese momento, este matrimonio estaba santificado en los caminos del Señor. Santificado. Este matrimonio estaba santificado en los caminos del Señor. Mis hermanos, ¿cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo está? ¿Podría decir Dios lo mismo de nuestro matrimonio? Decía un predicador, tengo un dedo apuntando a ustedes y 3 apuntándome a mí. Bien fácil empezar, llevo 5 años. Gracias a Dios nos ha ayudado. Pero luego, es fácil empezar. Ya quiero verme en 30 años y sigo en el camino. Que creo yo en Dios que sí, que soy salvo de verdad. Pero mis hermanos, ¿qué diría Dios de su matrimonio? Germán y Vanity, justos de veras. Justos delante del Señor. Que siempre andaban en los caminos de veras. Ponga su nombre ahí. Ponga el nombre de su esposa y de su esposo. ¿De verdad siempre justos? ¿De verdad siempre andando en el camino del Señor? ¿O le tolera el pecado? Tenga cuidado, hermano. Hace falta que los matrimonios tengan más compromiso con la obra. Y no nomás con la obra, más compromiso con Dios. Con Dios, mis hermanos. Sus hijos, su casa, su testimonio. Y luego ya después aquí. Porque si no, entonces somos hipócritas. Versículo 7, fíjese nomás. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados de día. O sea, era un matrimonio justo delante de Dios, era un matrimonio que caminaba en la senda de Cristo, de Dios como Dios lo dictó. Sin embargo, Dios no los había bendecido con un hijo. Cosa que era un alto estigma en aquel tiempo. Y veían a los matrimonios que no tenían hijos, los veían como consecuencia de algún pecado oculto que trae el matrimonio. Así lo veían. Imagínense, hermanos, qué carga, y más en ese tiempo hipócrita que había,
¿Qué cargas? A ver, estoy caminando con el Señor, mi esposo camina con el Señor, hemos caminado con el Señor años como ningún otro, y de todos me siguen llamando y me siguen acusando de pecado. Ese nomás, Dios no se los había concedido. Mis hermanos, el hecho de que le sirvamos a Dios, que nos consagremos a Él, no quiere decir que quitará todas las cargas de nosotros. Algunas son necesarias que tenemos que llevar, porque estas son el horno del fuego de la prueba, como vimos en Pedro. ¿Qué nos purifica? Y en el caso de Zacarías y Elizabeth, fue solamente una carga temporal, porque Dios les daría un hijo muy especial. Pero fue una carga que duró años. Años. Nos esperamos una semana nosotros. Ellos duraron años con la carga. Versículo 8 y 9. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por la orden de su vez, 8 y 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner incienso entrando en el templo del Señor. La costumbre, mis hermanos, era que entre los miles de sacerdotes echaran suertes, entre comillas, porque sabemos que es Dios soberano ahí. Que echaran suertes, mis hermanos, para ver a qué sacerdote le tocaba entrar en el templo para ofrecer el incienso, para quemar el incienso. Dicho acto, mis hermanos, era el más alto privilegio que un sacerdote podría tener en esa época. De manera que Zacarías, probablemente ya en sus últimos días como sacerdote, en sus últimos años como sacerdote, le tocó, mis hermanos, poner el incienso. Y el incienso se encontraba en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo. De manera que entrar a ese lugar, mis hermanos, el lugar santo, era de gran temor para el que iba. Tan así que les ponían la campanita para si caíamos, ya no se oía, muerto. Que estamos dados hoy porque no caemos muertos aquí. Cuando venimos tan mal. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El objetivo que había de que el sacerdote ofreciera el incienso era estar intercediendo por su pueblo, estar orando por el pueblo de Israel. El humo que subía simbolizaba esas oraciones que llegaban hasta Dios. Reconocían a Dios como su soberano, como su rey, como todo. Era un acto de sumisión a Dios. Versículo 11. Quiero que tengan en mente eso que acabo de decir. Estaba orando por su pueblo. Versículo 11. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiero que vea el detalle en que Lucas escribe la aparición. ¿Sabe por qué lo escribió con tanto detalle? Para que nos quedara claro que no se lo imaginó Zacarías. No fue una alucinación de Zacarías, no. Lucas está poniendo, se apareció tal lugar, aquí, claro y conciso. Ahí se apareció el ángel. Se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando lee la Biblia, mi hermano, téngase poquito. Porque esos versículos son para saborear y gozarnos, mis hermanos, del nivel de detalle que tienen. Versículo 12. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. El miércoles pasado vimos cómo el hombre reacciona ante una persona santa. En este caso de nuestro Señor Jesús. Temor, querer oír su santidad. Si no lo ha visto, está en internet. Y si aún así no lo utiliza, mi hermano, pues usted sabe. Pero bueno, quito paréntesis. Este era una criatura. No era Dios. No era Cristo. No era una teofanía de Dios. No. Era el ángel del Señor llamado Gabriel. Y el temor de Zacarías fue grande. Cayó turbado al ver un ser santo. Cuando vemos a un ser santo nos recuerda lo podrido de nuestro pecado. Lo podrido que estamos para estar delante de Dios. Versículo 13 y 14. Y aquí se pone interesante.
Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. ¿Sabe qué significa el nombre de Zacarías? Jehová se ha acordado. Y Jehová se había acordado. Después de muchos años de oración de Zacarías, mis hermanos, oración de Zacarías, de Elizabeth, yo creo que más la mujer todavía, en creer que Dios les consiguiera un hijo. Después de tantos años, mis hermanos, tal vez y ya hasta habían dejado de orar. Porque ahorita vamos a ver que ellos mismos reconocían, ellos mismos como que ya habían perdido la esperanza porque ya eran muy viejos. Y pues ya dejaron de orar. Pues, quiero que vea cómo es el ser humano. Y fue lo que decía el miércoles. Cuando ya no lo puedo controlar, ya. Así es el ser humano. O sea, ya perdí, ya no puedo yo en mis fuerzas hacerlo, pues ya para qué oro a Dios. No, orar a Dios es para que sus fuerzas sean las que actúen, pero no me quiero adelantar. Donde ya no había nada humanamente posible que hacer, ahí fue donde Dios escogió para glorificarse. Dice, tu mujer te parirá un hijo. ¿No se les extraño el momento en que Dios le contesta? A mí me llamó mucho la atención. Porque Zacarías en ese momento no estaba orando por su hijo. Zacarías, como le digo, probablemente ya ni oraban tal vez por eso. Mis hermanos, lo que Dios traía a mi mente es, sírvale a Dios y lo demás vendrá si es voluntad de Él. Ya. Pero sírvele a Dios, mi hermano, un matrimonio hasta su vejez, hasta sus últimos días sirviendo al Señor. Sin importar si Dios les dio o no, si me sanó o no, si me dio o no, si me voy a morir o no, pero sirviéndole a Dios hasta su último aliento. El fundamento de la iglesia son las familias, es el matrimonio, mis hermanos, para que una iglesia esté más o menos bien. Si las familias no están bien, si los matrimonios no están bien, la iglesia no va a andar bien. Mis hermanos, si ustedes en su casa no practican el evangelio, no leen la Biblia, no hacen cultos de hogar, no predican a sus hijos, no los instruyen, no hay una instrucción del varón a la esposa, si no hay eso, mi hermano, ¿qué están haciendo? Si así vienen a servir aquí, son hipócritas. Sería hipócrita. Porque primero soy ministro de mi casa, antes de ser anciano aquí, o predicador. Oh, mis hermanos, quiero que vean, mis hermanos, sírvele a Dios y muérase sirviéndole a Dios. Porque aun y cuando yo olvide mi petición, aun y cuando yo olvide y ya digo, bueno, Señor, no me vas a contestar, pues ya, gloria a tu nombre y a seguir adelante, no quiere decir que Dios se lo olvidó. A lo mejor su respuesta al principio fue un no y ya no me va a responder nada. Pero a lo mejor Dios me dijo, espérate, y yo dije, bueno, ya no va a contestar, ni modo, voy a seguir adelante. Pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Hermanos, sírvale a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Sin embargo, mis hermanos, al mismo tiempo, Dios está acordándose de su pueblo.
Dios estaba acordando de su pueblo al mismo tiempo que Dios se acordó de Zacarías y Elizabeth, porque Dios les iba a conceder un hijo que iba a cambiar la historia de su pueblo. Dios les iba a conceder un hijo que iba a ser el precursor del Mesías. ¿Quieres saber quién es ese hijo? Hasta el próximo domingo. Versículo 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mujer avanzada en días. De tener temor a incrédulo. Así. O sea, cayó al suelo Zacarías por temor al ángel. Y al ver un ángel, lo que me dijera, uno pensaría que lo va a creer lo que me está diciendo, porque es un enviado de Dios, porque es un ángel. No, mis hermanos, aunque veamos a un ángel, nuestra incredulidad no tiene arreglo, solo en Cristo. O sea, viendo al ángel, de todos modos, Zacarías dijo: no, discúlpame, pero a lo mejor te equivocaste de receptor a quien estás mandando el mensaje. Te equivocaste porque yo soy viejo y avanzado de días. Zacarías no creyó, mis hermanos. Increíble, por más increíble que nos parezca. Aunque era un hombre justo delante de Dios, mis hermanos, no quiere decir que estaba sin pecado. Aunque somos justos delante de Dios, no quiere decir que estamos sin pecado. Y muchas veces cometemos lo mismo por menos. Eso es lo que me impacta a mí, mis hermanos, que yo por menos soy incrédulo. Zacarías viendo al ángel, no creyó. No creyó, mis hermanos. 19. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Nomás 2 ángeles son llamados por nombre en toda la Biblia: Miguel y Gabriel. De manera que este mensaje no era cualquier mensaje. Era un mensaje que Dios había mandado a uno de sus principales ángeles, a Gabriel, a dárselo. Versículo 20. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿No creíste? Ok. Dice el ángel: te vas a quedar mudo. Y te vas a quedar mudo hasta que las palabras que acabo de decir sean hechas. Porque serán hechas a su tiempo. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano, mis hermanos. No seamos incrédulos. Mis hermanos, caer en la incredulidad, es cuestionar la soberanía de Dios. La incredulidad, mis hermanos, es no descansar en sus promesas. Saber que todo obra para bien, pero sigo incrédulo. Dios ya me dejó, Dios ya no me está escuchando. No, eso es incredulidad. Incredulidad, mis hermanos, es pecar. Porque no creo entonces que estoy delante de Dios 24/7. Incredulidad es no servirle. Porque no creo entonces que Dios me puso a servirle. O que soy suficiente para servir. ¿Usted cree que nadie es suficiente? Nadie. Incredulidad es buscar primero lo temporal en lugar de lo eterno. Incredulidad es no vivir la palabra de Dios. Incredulidad es tenerlo por tardanza. Así estaban los judíos en ese tiempo, 400 años sin que Dios dijera nada. Ellos pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos. Como si Dios de repente dejara de ser omnisciente. No. Incredulidad, mis hermanos, como le decía, es tenerlo por tardanza, su segunda venida. Incredulidad es creer en Dios o creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy diferentes.
Yo puedo decir que creo en su soberanía, pero no le creo a lo que Dios dice de su soberanía. Puedo decir que todo era para bien, pero no le creo a Dios. Porque busco primero por mis fuerzas, porque busco primero yo, porque busco que sea controlable. Marcos 9, 23 y 24. Los discípulos, bueno, gente de Jerusalén, de Israel, habían ido a los discípulos para que sacaran demonios. Descendió Jesús, y la gente le dijo, hey, pues, tus discípulos no pudieron echar los demonios. ¿Qué les dijo Jesús? Generación incrédula. Y luego más adelante, versículos 23 y 24. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿crees o no crees? O sea, este padre que tenía un hijo que estaba endemoniado, fue con los discípulos, no pudieron, llegó Jesús y dijo, Señor, por favor, te pido. Y Jesús le dice, hey, al que cree todo es posible. Y él respondió de una manera bien curiosa, creo y ayuda a mi incredulidad. Entonces, mis hermanos, lo que vemos en esos versículos es un reflejo de nuestra propia fe en confianza en Dios. Porque nuestra fe es muy imperfecta. Mis hermanos, cuando estamos en medio de la aflicción, o cuando es difícil ver que todo obra para bien, siendo sinceros, usted y yo, a veces nos estamos mordiendo los dientes de que, Señor, yo sé que no te has olvidado, yo sé que no te has olvidado, yo sé que no te has olvidado. Eso es, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque mi carne quiere pensar que me dejaste. Porque mi carne quiere pensar que te olvidaste. Porque mi carne quiere pensar que se te pasé por alto. Porque mi carne quiere pensar que no soy salvo, que no soy tu hijo. Pero Señor, ayúdame con mi incredulidad carnal que tengo sobre mí todavía. Eso es lo que te diciendo él. Señor Jesús, te creo, pero ay, ayúdame. Mi hermano, no sé qué petición traiga en su corazón. No sé si trae alguna carga, no sé, mi hermano. Pero ¿por qué no le pido a Dios así? Pídale así. Si yo creo, pero ayúdame. Porque mi carne y mi pecado me la pone difícil. Zacarías reaccionó con la carne volada. Señor, ¿cómo crees? Por favor, Señor. Estamos grandes. Yo digo, sí, bueno, te vas a quedar mudo. Por otro lado, mis hermanos, la incredulidad, como decía un pastor, es la más grande tragedia para el que está lejos de Cristo. La incredulidad es tu más grande tragedia. El estar aquí y no creer. El escuchar el evangelio una y otra y otra y otra vez y no creer. Es grande tu tragedia, Es muy grande, niños jóvenes. Es muy grande su tragedia estar aquí y no creer. Estar aquí y cuestionar si Dios existe o no. Si es cierto lo que están predicando o no. Si es cierto lo que mi mamá y papá creen. Si es cierto. Qué pesado. Romanos, y me encanta ese texto. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 22, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ser incrédulo ante la evidencia delante de ti, que es la creación, que es lo que Dios hizo, que es tu propia vida, que es que puedes estar respirando ahorita, y aún así, no creer, necio. ¿Qué dice? Necio. No hay, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Como decía, yo me gustaba tanto, y no sé si usted, espero en Dios que sí, yo sé que algunos sí, que me lo han dicho. Ha sido mucha ayuda a fundamentos de la fe, mis hermanos, pero cuando yo estoy hablando con este ingeniero, me gustaba que las respuestas me salían así. Así, o sea, ni siquiera le daba, ok, esto, ok, así, rápido. Tener la evidencia y aún así decir, no, ya no es Dios, eres tú. No es tu papá, no es tu mamá, joven, es tú. Tu pecado, que te está hundiendo más y más. Bien fácil, es bien fácil decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano que supuestamente es cristiano, o mi hermana que supuestamente, mi hermana en sangre, que supuestamente es cristiana. Es fácil, hombre. No, quítate el espejo de ellos y ponte este espejo, mira. Refléjate aquí. Refléjense aquí. Para que vean la miserable vida que tienen. Aunque se oiga feo. Es miserable sin Cristo. Vas a tener ansiedad, de depresión, no vas a poder salir. No vas a poder salir hasta que Cristo llegue a tu corazón. Versículo 21, 22, mis hermanos, ya para terminar. Me faltan 10 minutos, muy bien. 21 y 22. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaron de que él se detuviese en el templo. Y saliendo no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo. Y les hablaba por señas y quedó mudo. Bueno, mis hermanos, simplemente ahí el pueblo estaba esperando afuera. Era un momento de que el sacerdote estaba intercediendo por el pueblo. Pero cuando vieron que Zacarías no podía hablar, pues pudieron entender que habían tenido un encuentro con el Dios tres veces santo. En este caso era el ángel, ¿no? Y quedó mudo. Dios cumple, ¿eh? Somos incrédulos. Y tal vez por nuestra incredulidad, Dios a veces nos ha dicho, sí, no lo va a hacer pues. Y no es que le cambiemos el plan a Dios, no, yo sabía que íbamos a ser incrédulos. 13 y 25. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses diciendo, porque el Señor me ha hecho así en los días en que me miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Mis hermanos, este fue el primer milagro. Después de 400 años, de muchos milagros que iban a venir. Elizabeth estaba ahora llena de gozo, de alegría. No sé cómo reaccionó Elizabeth primero, no sé si reaccionó la mujer mejor que el esposo y eso que el esposo vio al ángel, no sé. Pero Elizabeth estaba llena de gozo, de alegría, de que Dios le había quitado ese estigma y había respondido una petición que a lo mejor ya ni siquiera estaba orando por ella. Mis hermanos, Dios les iba a dar un hijo muy especial. Dios les iba a dar el hijo, el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. El más importante profeta, ellos le iban a tener por hijo. Dios escogió esta pareja, porque primero ellos eran santos y consagrados para poder crear a alguien tan importante como Juan el Bautista.
No sé por qué Dios otra vez. Mis hermanos, ¿cómo estamos criándolos? ¿Para qué lo estamos criando? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué lo está criando? Ellos tenían ellos a lo mejor ellos tenían la meta fija desde el principio. Porque vamos a ver más adelante que el próximo domingo, si así Dios lo permite, vamos a ver que el ángel le dice quién va a ser el hijo que va a tener y lo que va a hacer. De manera que ellos tenían la meta pues mucho más clara, ¿no? Bueno, nosotros, mis hermanos, al menos nuestra meta debe ser que sean ovejas de Cristo. Criarlos para eso. Si yo crío a mi hija para que sea ingeniera, para que sea doctora, para que sea abogada, no hice la voluntad de Dios. Debo criarla para un solo objetivo: que se rinda a los pies de Cristo. Y lo demás, Dios lo traerá a su tiempo. Dios no se lo olvidó, mis hermanos. Dios no se olvidó de sus siervos, de Zacarías y Elizabeth. Mis hermanos, como les decía ahorita, pídele a Dios de esa manera. Si es que trae alguna petición. Pero sobre todo, le hago esta invitación a los que están lejos de Cristo. Pídele a Dios, Señor. No creo. Ayúdame a creer. No creo. Ayúdame a creer. Zacarías y Elizabeth, mis hermanos, creyentes genuinos pero imperfectos. Dios es un Dios de comienzos humildes y de personas humildes. Y utilizó a Zacarías y Elizabeth debido a la fidelidad de ellos, a pesar de sus deficiencias. Nadie es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. Pero siempre he dicho algo: de perdida hay que esforzarnos. Al menos. Y ya Dios se encargará de lo demás, mis hermanos. Oremos.